Bueno, José Luis, tú tienes una trayectoria amplísima en el ámbito de la educación. Vamos a empezar por lo más reciente, ¿no? Tu presencia en Cantabria. ¿Qué es lo mejor de la educación cántabra? Lo mejor de la educación cántabra, pues yo creo que lo mejor de la educación cántabra, como lo mejor de la educación en cualquier sistema educativo, son los profesores. Si no hay profesores y no hay profesores implicados, no hay educación. Y a mí me parece que ese es uno de los valores fundamentales que tenemos en Cantabria. Yo siempre he dicho que en Cantabria uno propone un bombardeo a los profesores y se apuntan todos. Si el bombardeo va a resultar en beneficio de la educación, se apuntan. Por tanto, lo mejor, los profesores. Y es una comunidad relativamente pequeña, ¿no? Con buenos resultados. Es una comunidad pequeña, no es la más pequeña de España, ciertamente, pero sí es una comunidad uniprovincial y con muy buenos resultados académicos. Al fin y al cabo, tenemos en las pruebas externas o diagnósticas del sistema, nos encontramos siempre en la zona media, alta, tirando alta de la tabla. Y en los resultados... ¿Y por qué? ¿Cuál es el secreto para estar en la mitad superior? El secreto para estar en la mitad superior de la tabla, vuelvo a repetir que yo creo que es el profesorado. Tenemos un profesorado muy implicado, un profesorado que no le aterroriza innovar dentro de los centros, es un profesorado además que está cada vez más acostumbrado a trabajar en equipo dentro de los centros educativos. Y yo creo que esas son las claves del éxito. Un profesorado que se forma, un profesorado comprometido y un profesorado que trabaja en equipo es un profesorado que obtiene buenos resultados. Y por otra parte, yo creo que han tenido administraciones educativas de uno y otro signo, comprometidas con la educación, que han procurado que haya la ratio adecuada de profesores-alumno, que han puesto los recursos necesarios en la educación y que se han olvidado de otras guerras que no son educativas, que son políticas y en consecuencia han buscado lo mejor para el sistema educativo de Cantabria. Es particularmente destacable que el sistema educativo de Cantabria desde 2011 se encuentra ya en objetivos europeos en cuanto al abandono escolar. En objetivos absolutamente europeos. Somos la segunda comunidad, creo que con un abandono escolar más bajo, y también es destacable dentro del sistema educativo de Cantabria, yo creo, el elevado porcentaje de alumnos que cursan ciclos formativos, que es también uno de los objetivos europeos y una de las necesidades de nuestro sistema social y económico, ¿no? Tenemos todavía unas tasas de universitarios que probablemente son superiores a las necesarias, pero sin embargo tenemos dentro del sistema educativo español de las tasas más elevadas de matriculación en ciclos formativos de grado medio y de grado superior. ¿Cuál es la presencia en Cantabria de la formación dual en FP? Bueno, pues la formación dual yo creo que no está acabando de arrancar la formación profesional dual. Quizá, en el caso de Cantabria, quizá es porque el sistema empresarial cántabro es un sistema de pequeñas y medianas empresas, no tiene un gran sistema industrial y a diferencia de otras comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña o Madrid, que puedan tener un sistema más grande en el que las grandes empresas sí pueden soportar una formación profesional dual en la que la formación no solo se hace en el centro educativo, sino que se hace en la empresa, pero para esto requieres equipos formativos dentro de la empresa y equipos humanos lo suficientemente grandes con un tamaño crítico que permita que esa formación dentro de la empresa sea una formación real. Empresas de 5 trabajadores difícilmente pueden asumir un programa de formación dual, ¿no? Entonces yo creo que por eso quizá la formación dual en Cantabria no ha despegado mucho respecto a otras comunidades autónomas más grandes y con empresas más grandes que puedan tener mejores o mayor incidencia de la formación profesional dual. ¿Has vuelto a la inspección? He vuelto a la inspección, estaría mal decir que he vuelto a descansar, pero después de 6 años de responsabilidades en cargos públicos, realmente se descansa. Aquí hay que hay que romper una lanza en favor de aquellas personas que asumen responsabilidades públicas, porque con frecuencia se los denosta y se los califica gracias a los malos comportamientos de una minoría
cuando la mayor parte de las personas, y esta es mi experiencia, la experiencia que yo he conocido de otras personas que han ocupado puestos en la administración, ponen mucho trabajo, mucho tiempo, mucho sacrificio personal y tienen escaso reconocimiento y una retribución. No vamos a hablar ya de lo que se puede obtener en el sector privado, ¿no? y que en el sector público no se pagan esas responsabilidades. ¿Pero crees que hace falta buenos políticos educativos? Creo que hacen falta en educación políticos que sean educadores o hayan sido educadores. ¿Qué hace más falta? ¿Políticos o políticas educativas? Depende. Es decir, si por políticas educativas estamos hablando de mujeres dedicadas a la educación... No, hablaba más de decisiones. No me refería tanto al género del político, de la figura, sino bueno, pues este momento yo creo que convulso en el ámbito educativo. Es verdad que se reclama una nueva ley, hay una discusión abierta agria sobre el anteproyecto. Yo creo que hacen falta menos políticas con minúsculas y más política con mayúscula. Un sistema educativo no puede estar al albur del partido político que gobierna en un determinado momento. Se ha dicho y se ha repetido hasta la saciedad que los países que tienen buenos resultados son aquellos países en los que existen consensos amplios sobre qué es el sistema educativo y es absolutamente cierto. Hay países en los que por norma no se cambia el sistema educativo sino cada 10 años y se pueden producir pequeños cambios a la mitad de esos 10 años, a los 5 años. Es el caso de Dinamarca, por ejemplo. Finlandia, pues ¿qué le vamos a decir también? Es un sistema en el que cambia el sistema educativo muy poco con el tiempo. Otros países como Singapur, países que han tenido muy buenos resultados, los cambios son a cuentagotas. Porque cualquier reforma educativa requiere poso, cualquier sistema educativo que se piense requiere tiempo. Que un sistema educativo no es una ley. Tú que te dedicas a esto de la educación lo sabes perfectamente. Un sistema educativo son un conjunto de profesionales que imparten docencia, son un conjunto de familias y sus hijos que reciben ese servicio educativo. Son un montón de centros educativos, un montón de instituciones para producir eso que llamamos servicio público educativo. Y los cambios en un sistema educativo que cuenta a los profesores por cientos de miles, que cuenta a los alumnos por millones, a las familias por millones, no se producen porque haya un cambio en una ley. Se producen porque la ley es una ley correcta en la que todos estamos de acuerdo en consensos básicos, porque va acompañada de la formación correspondiente a los docentes y porque va acompañada de largos periodos de aplicación. Y esto, en nuestro país, por desgracia, creo que no se ha producido nunca. ¿Y eres optimista? ¿Crees que se producirá? Yo creo que se puede llegar a producir. Se puede llegar a producir y quizá la situación política actual puede ser una situación política propicia para que se produzca ese cambio. ¿Por qué? Porque no hay mayorías absolutas en este momento. Hay una necesidad de pactar entre todos los agentes políticos para cambiar las leyes, ¿no? Y en consecuencia, como es necesario el pacto, y por tanto el pacto no es sino conciliar voluntades diferentes, yo estoy esperanzado en que cualquier cambio educativo en esta ocasión exija pacto, exija consensos y consigamos tener un modelo educativo que dure, que sea estable y que esté compartido por la mayor parte de los agentes implicados. Y ya que estás de vuelta a la inspección, donde inicialmente además nos conocimos, ¿cuál es el rol de la inspección en este cambio futuro? Yo creo que, permíteme la petulancia, sé lo que es un inspector, claro. Un inspector de educación es una persona que controla el cumplimiento de la ley. Bien, pero esto es lo que nos define como inspectores. En cualquier sector de la administración, un inspector es el que controla el cumplimiento de la ley. Pero la norma también nos atribuye otras funciones. Nos atribuye la función de supervisar, obviamente, antes de controlar tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Nos atribuye la función de evaluar naturalmente y nos atribuye la función de asesorar.
Estas tres funciones no nos definen como inspectores, lo que nos define es el control. Y sin embargo, estas tres funciones son las que aportan calidad al sistema. Yo veo al inspector de educación como un catalizador precisamente de esos cambios. El inspector de educación es una figura privilegiada, pero privilegiada en el sentido de su situación dentro del sistema educativo. Se encuentra en el lugar adecuado entre la administración central y sus decisiones y los centros educativos, las familias y los profesores. Y con su conocimiento técnico, su experiencia y sus facultades, debiera actuar de catalizador del sistema para propiciar el cambio, para propiciar el avance metodológico, el cambio en la innovación. Para eso sirve el inspector. Y yo creo que debemos ir en ese camino. Para ir en ese camino convendría también desarrollar normativamente la función del inspector, que solo se recoge en unos cuantos artículos de la ley y que no tiene ningún desarrollo reglamentario más, a diferencia de las funciones de los propios profesores o de otros órganos dentro de los centros educativos. ¿Cuál es el rol de la alta inspección? Que hoy, en estos días, se ha debatido mucho sobre su función, refuerzo, Bueno, pertinencia. Quizá lo primero que debiéramos aclarar es eso de la alta inspección. ¿Qué es la alta inspección? Porque obviamente la alta inspección no son inspectores más altos que los demás, pero es que ni siquiera son inspectores. Porque la función de alta inspección es una función que se configura como consecuencia de nuestro sistema competencial, en el que el Estado tiene la competencia en educación, que es una competencia exclusiva del Estado, pero que puede compartir en su desarrollo con las comunidades autónomas, y nuestro Estado así lo ha hecho. Ha descentralizado la competencia educativa y las comunidades autónomas ejercen competencia educativa junto con el Estado, que tiene la competencia del desarrollo de la normativa básica. Como consecuencia de esta construcción de la distribución de competencias, surge la necesidad de evaluar, de supervisar, mejor dicho, de supervisar que la normativa básica se está cumpliendo. Y este es el papel de la alta inspección: supervisar que las normas básicas, la ley de educación y las normas básicas que la desarrollan, los desarrollos curriculares, se cumplen en todo el territorio nacional. Para eso surge la alta inspección. Pero claro, esta es una actividad que yo creo que no se te oculta, es una actividad compleja. Y como actividad compleja debiera estar dotada de personal altamente cualificado para cumplirla y de medios para llevarla a cabo. Yo creo que en la actualidad nuestro sistema no ha desarrollado correctamente la función de alta inspección. Primero, por lo que hemos empezado hablando, no son inspectores quienes desarrollan la función de alta inspección. ¿Y por qué no son inspectores los que desarrollan la alta inspección? Primero, porque la norma no lo exige, no exige que sean inspectores de educación quienes desarrollan esa función. Segundo, porque los propios inspectores de educación no están interesados, porque hemos construido un mundo al revés en el que un alto inspector tiene retribuciones inferiores a las que tiene un inspector de educación. ¿Cómo va a estar interesado un inspector de educación en ir a un puesto en el que sus retribuciones van a ser inferiores y van a tener mayor compromiso político y complejidad? Pues difícilmente. Pero es que además no se ha dotado de medios a las altas inspecciones. Los reales decretos que regularon en su momento, primero la inspección donde surgió en aquellas comunidades autónomas que la desarrollaron en primer lugar por tener en primer lugar las competencias, el País Vasco, Andalucía, etc. Y los reales decretos posteriores que la desarrollaron genéricamente, muy genéricamente, establecieron que en cada comunidad autónoma podría haber hasta 5 altos inspectores y un director de la alta inspección. Te lo pongo como ejemplo. No hay ninguna comunidad autónoma en la que haya más de un alto inspector. En todas hay un alto inspector y un director de área de alta inspección. Es lo mismo supervisar Andalucía, con 8 provincias, más de 1 millón de alumnos, Cataluña, que supervisar Cantabria, por ejemplo, con todos mis respetos, obviamente, y mi querencia por esa comunidad de la que procedo y que quiero, ¿no? Pues no es lo mismo, no es lo mismo supervisar la actividad de la comunidad autónoma
de Andalucía que la de Cantabria. Pero es que en la propia comunidad autónoma de Cantabria difícilmente solo un alto inspector puede supervisar toda la normativa educativa que surge y las distintas actuaciones que se realizan realmente para comprobar si se acoge, si se respeta la normativa básica del Estado. Ni está dotado de medios personales, ni de medios materiales, ni del personal cualificado adecuado. Con todos mis respetos a los que ejercen la alta inspección en esta coyuntura, con toda la profesionalidad de la que son capaces de desarrollar y con el compromiso. Tú que has estado en las dos orillas, en el Ministerio Central y en la Administración Autonómica, ¿crees que es posible alcanzar un equilibrio claro y complementario? ¿O crees que vamos a estar a la gresca siempre? ¿Qué haría falta para conseguir ese equilibrio? ¿Qué necesitaríamos en este país? Habría que despolitizar la educación, despolitizarla. Y eso es complicado. Es complicado sobre todo por las tensiones que se producen nacionalistas en determinadas comunidades autónomas. Yo creo que el equilibrio en comunidades que no tienen un sesgo nacionalista se ha conseguido hasta cierto punto, ¿no? Todo el mundo tiene la tendencia a la hora de desarrollar políticas educativas de dejar su impronta para la posteridad, pero el peligro está en utilizar la educación con una finalidad política, para construir una identidad o para otras cosas, ¿no? Ese es un peligro difícil de conciliar. Si a mí se me preguntara sobre esta distribución competencial de la educación, pues muy probablemente, y siendo políticamente incorrecto, yo no hubiera distribuido la competencia de educación entre comunidades autónomas, sin perjuicio de ofrecer instrumentos de participación a las comunidades autónomas, porque hemos llegado a un sistema en el que realmente se han producido notables diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a desarrollos normativos y en cuanto a resultados. Esto es innegable. Y claro, cuando alguien señala la diferencia de resultados y el culpable es el que señala la diferencia de resultados y no a aquellos que tienen los malos o los buenos resultados, pues entonces algo está funcionando mal en el sistema, ¿no? No sé si tiene solución, pero la solución está de la mano de ese pacto del que hemos hablado, ¿no? Si llegamos a un acuerdo de mínimos, de lo que para todos significa educación, y llegamos a un acuerdo de mínimos en los desarrollos curriculares, respetando las particularidades de cada uno, las lenguas propias, vernáculas de cada territorio, por supuesto, y el conocimiento de una historia propia de cada territorio, por supuesto. Pero conciliamos eso con el conocimiento de una lengua común, que es un patrimonio de la humanidad, con el tener un currículo común que permita el intercambio entre las distintas comunidades de España y unos mínimos estándares que nos permitan poder decir que los títulos otorgados en una comunidad y en otra tienen el mismo valor y que los alumnos, que al final para eso es para los que trabajamos, adquieren la misma competencia y por tanto reciben el mismo servicio público educativo en esencia, pues entonces habremos alcanzado el éxito. Ese es el reto del pacto. Esperemos. Esperemos. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Carmen.